Señor presidente, señorías, tengo el honor de representar al Gobierno para explicar y defender el acuerdo del Consejo de Ministros propuesto a esta Cámara, como se conoce vulgarmente, popularmente, como el techo de gasto, es decir, el inicio de lo que va a ser la configuración, la elaboración de los presupuestos generales del Estado para el año 2015 y, consecuentemente, del conjunto de las administraciones públicas españolas. Hace un año, cuando también tenía la oportunidad de representar al Gobierno desde esta tribuna, tuve la ocasión de decir que aquella tarde, en concreto del mes de julio del año 2013, afirmaba: esta tarde podemos decir, señorías, que con toda probabilidad el segundo trimestre de este año, 2013, será el último de caída de actividad económica en términos intertrimestrales, lo que quiere decir también que España está en el umbral de la salida de la crisis económica. Hace un año afirmaba que los tres elementos que se conjugaban, la balanza por cuenta corriente, su signo positivo, el acceso regularizado, normalizado a los mercados financieros y la baja inflación, que alcanzaría cotas desconocidas en nuestra historia, y decía yo mismo, permiten afirmar que con toda seguridad España ha dado la vuelta a la esquina de la crisis económica, que estamos en otra situación, que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido hasta hace muy pocos meses. No tenía nada que ver el futuro que teníamos por delante con lo que acabábamos de atravesar en el propio ejercicio 2013 y años anteriores. Y decía también, si hoy estamos doblando esa esquina de la crisis es por dos razones. Porque hemos hecho las reformas estructurales, como la del mercado de trabajo, la del sector bancario y la del sector público, que nos están incrementando velozmente nuestra capacidad de competir, la competitividad de nuestra economía y de estar presentes en esa Europa, en esa economía europeizada global. Si hoy, por hace un año, julio del 2013, podía afirmar desde esta tribuna que habíamos doblado la esquina de la crisis, es porque nos habíamos comprometido a reducir el déficit público. Hoy tengo la obligación, pero también la satisfacción de dibujar un panorama ante la sociedad española completamente diferente del de hace un año. Pero podemos también decir que el Gobierno no se equivocaba hace un año, ni en ninguno de los pronósticos ni de las afirmaciones que se lanzaron desde esta tribuna hace un año. Habíamos doblado la esquina de la crisis y algunos, seguramente por extraños intereses políticos, no querían reconocerlo. Ese fue el debate de presupuestos correspondiente al año 2014, celebrado en el mes de octubre del año pasado. La negación de la recuperación económica. La pregunta es, ¿qué grupo parlamentario, qué grupo político subirá a la tribuna a decir que no hay recuperación económica en España hoy, en este mes de julio del año 2014? ¿Qué grupo político subirá a la tribuna a negar que el año 2015 habrá más recuperación económica, más crecimiento económico y más creación de empleo? ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguno que lo haga? Eso dará interés al debate político de esta tarde, pero estoy seguro que ningún grupo político va a trasvasar esa línea. Lo cual, bienvenidos por parte del Gobierno a lo que debe ser el reconocimiento de una realidad. Estamos empezando a crecer. Estamos entrando en el círculo virtuoso de la economía española, el círculo virtuoso de crecimiento económico y de creación de empleo. Todavía en sus comienzos, pero ya está en marcha.
el círculo de crecimiento económico creador de empleo, desde los umbrales de creación de empleo más bajos de nuestra historia. Nunca con crecimientos económicos como los que se están registrando en la primavera y en el comienzo de verano del año 2014 se había creado empleo en términos de afiliación positiva a la Seguridad Social. Nunca. Y ahora se está registrando. Qué importante es que se esté creando empleo. Qué importante es que se dé respuesta a esta crisis económica que, ante todo y sobre todo, ha sido la destrucción de millones de puestos de trabajo. Qué importante es que aspiremos a una sociedad de igualdad de oportunidades, diciéndole a los españoles que tienen derecho a tener un puesto de trabajo y que estamos empezando a entrar en ese círculo virtuoso de crecimiento económico y de creación de empleo. Qué importante es. Eso es lo que justifica la acción política, no ya de un gobierno, de todos los grupos políticos presentes en esta Cámara y, por lo descontado, eso es lo que refleja el esfuerzo, la ilusión, la mejor esperanza de una sociedad entera, de un pueblo entero que, como pasa con el pueblo español, que cuando se levanta realmente empieza a asombrar al mundo, llama la atención del mundo. Llama la atención del mundo, como efectivamente hemos tenido ocasión de escuchar por parte de todos los analistas y de todos los informadores económicos del mundo, que miran a España con admiración y con sorpresa. Ya sé que a algunas de sus señorías no les interesa, pero eso allá cada uno con su objetivo político. En España se está empezando a crear empleo y se va a crear mucho más empleo. En la segunda parte del año 2014 y en el año 2015, final de legislatura. Y tendremos, a final de legislatura, menos parados que teníamos a comienzo de esta legislatura. Pero eso, siendo importante, me atrevo a decirles que no es lo más relevante. Lo más relevante es que se habrán sentado las bases para que España afronte un periodo largo de crecimiento económico creador de empleo, que devuelva a nuestra sociedad realmente la igualdad de oportunidades. Eso es lo que se está sentando en nuestro país. Eso es lo que reflejan esas cifras de evolución de la situación económica de España. Eso es lo que revela el crecimiento de la demanda interna de nuestra economía, que viene a apoyar a lo que ha sido la evolución económica hasta ahora, absolutamente sustentada sobre la demanda externa de nuestra economía, y que todavía algunos confunden diciendo eso desequilibrará a nuestro país. No es así. No es así, porque afrontamos esta recuperación económica con las cuotas de exportación sobre Producto Interior Bruto mayores de nuestra historia. Afrontamos esta recuperación económica siendo uno de los países más exportadores del mundo desarrollado en términos de Producto Interior Bruto. Afrontamos esta recuperación económica con buena parte de nuestro tejido empresarial absolutamente comprometido con su presencia en la economía internacional, comprometido con la exportación y con la ganancia de competitividad. Eso es lo que estamos ya viendo y desarrollando en nuestras cifras de evolución económica. De ahí una recuperación de la demanda interna, una recuperación clara que viene también de la inversión en bienes de equipo, lo más sano que nos puede ocurrir como economía. La recuperación de la demanda interna en términos de inversión de bienes de equipo, que está creciendo en España en esta primera mitad del año 2014 a cifras de 2 dígitos, incrementos de 2 dígitos. Y eso significa que hay un rearme en el equipamiento de nuestras empresas, que hay una modernización de nuestras plantas de producción, que ciertamente España puede y debe ganar competitividad a través de la intensificación de su demanda interna. Ya está pasando, y eso no sería posible si nuestras empresas no pudieran estar financiando
esa recuperación de la inversión de bienes de equipo, como efectivamente está ocurriendo. Es verdad que no ocurre como en el pasado, no ocurre únicamente sobre la demanda de crédito bancario, está ocurriendo sobre la autofinanciación empresarial, está ocurriendo sobre el saneamiento de los balances de nuestras empresas, está ocurriendo sobre la refinanciación de la deuda de esas empresas en las mejores condiciones históricas que ha tenido España con los actuales niveles de tipos de interés, algo que ha abierto la financiación del Tesoro español, algo que ha abierto la confianza de los mercados financieros en nuestro país, que hoy vemos como efectivamente apuestan por España, apuestan por un país fiable de la Unión Europea, apuesta por un país que cumple las normas del euro y de la Unión Europea y apuestan por un país comprometido con la corrección de sus desequilibrios básicos. Por eso está en marcha la recuperación de la demanda interna. Por eso y por la recuperación del consumo. Hay también, señorías, una recuperación del consumo en nuestro país. Una recuperación incipiente del consumo. Una recuperación que es compatible con el saneamiento de la estructura familiar, de la estructura económica, financiera de nuestras familias, con la recuperación del consumo en nuestro país. Y eso es muy positivo y debe ser celebrado como una circunstancia que favorece el crecimiento de nuestro comercio interior, que favorece la confianza, que favorece sobre todo la creación de empleo, porque una economía tan grande como la española no puede crear empleo con intensidad, con fuerza, solo sobre su sector exterior. Lo tiene que hacer también sobre la recuperación de la demanda interna y, concretamente, lo debe hacer con un aumento del consumo perfectamente compatible, por lo que estoy tratando de explicar, con la continuidad de un proceso de ganancia de competitividad y con un proceso, como ahora insistiré, la importancia de la consolidación de las cuentas públicas. Este es el análisis económico que tenemos que hacer de nuestro país. Un análisis positivo, puesto que la capacidad de financiación de nuestra economía en este primer cuatrimestre del año 2014 sigue siendo positiva frente al resto del mundo. Y eso está permitiendo una estabilización del nivel de deuda externa sobre Producto Interior Bruto, primera circunstancia que era muy importante a producir, a promover y que está basado en dos parámetros. En primer lugar, en la reducción del apalancamiento financiero del sector privado de nuestra economía. Las cifras son muy elocuentes. Las sociedades no financieras, las empresas no financieras de nuestro país, redujeron su endeudamiento en el año 2011 en 24.400 millones de euros. Entonces, significaba un 1,9% respecto al año anterior. A partir del 2012, y respondiendo al incentivo de las reformas tributarias, aprobadas por esta Cámara, las reformas fiscales, realmente los niveles de desapalancamiento pasaron a ser, si antes he mencionado 24.400 millones de euros en el año 2011, pasaron a 76.783 millones de euros en el 2012 y en el 2013 58.290 millones de euros. Formidable proceso de desapalancamiento financiero que ha vivido la empresa española. Formidable proceso de desapalancamiento de nuestra empresa que ha tenido correspondencia en la lectura que han hecho los mercados y, en concreto, las bolsas sobre el valor de esas empresas, de manera que han mejorado su capitalización bursátil, como ahora también me referiré a este fenómeno. Pero todo esto está concatenado y está explicado en esta secuencia de acontecimientos y tiene raíces en las políticas económicas y en las políticas tributarias que esta Cámara ha tenido a bien aprobar durante todo este periodo.
Si ha habido un desapalancamiento en las empresas no financieras, también lo ha habido en el caso de los hogares, donde si la reducción del endeudamiento ya en el 2011 fue de 21.844 millones de euros, en el 2012 ascendió a 32.980 millones de euros y de 42.155 millones de euros en 2013. Estas son cifras incomprensibles, lo entiendo. Son cifras, yo tengo el deber de relatarlas, obviamente, de describirlas. Son cifras que están publicadas en las cuentas financieras de la economía española y ahora aparecerán con el rigor y la precisión de los servicios técnicos de esta Cámara en el acta de sesiones. Son cifras de esas que no se leen, que lo leen cuatro expertos, en España y 400 fuera. Pero estas son las cifras de la confianza de un país. Son las cifras que asientan la recuperación económica de un país. Son las cifras que hacen que los mercados crean en un país. Son las cifras de la evolución de los agentes económicos que nos están devolviendo el crecimiento económico y la creación de empleo. Y así reaccionan los mercados. Simplemente el mercado bursátil, el IBEX 35, tengo que recordar esta tarde que alcanzó su máximo histórico, 15.945,7 puntos, el 8 de noviembre del año 2007 y posteriormente alcanzó el mínimo en los 5.956,3 puntos el 24 de julio del año 12, aquel julio del año 12. Desde el comienzo de la crisis hasta el 24 de julio del 2012, la bolsa experimentó una caída del 62,6%. Desde esta última fecha hasta el 7 del 2014, el selectivo español ha alcanzado los 10.889 puntos, con un aumento desde mínimos del 82,8%, que supone una recuperación del 49% de la pérdida de valor en más de 5 años. Insisto, el 49% de la pérdida de valor, lo que viene a significar que si en mayo del 2012 se habían perdido 505.000 millones de euros en las bolsas, desde mayo de 2012 hasta mayo de 2014 se han recuperado 326.000 millones de euros de valor, el 65% del periodo en más de 5 años. Esto es realmente la respuesta de la financiación del mundo frente a la economía española, que está permitiendo la recuperación económica y que, como antes también trataba de describir, ciertamente pues está provocando esta ola de confianza, esta ola de recuperación del optimismo respecto de nuestro comportamiento económico como país miembro del euro. El techo de gasto para el año 2015 mantiene la senda de consolidación fiscal de las administraciones públicas, que en este caso va a ser compatible con el programa de estabilidad, con una política de contención, remarco, contención, no reducción del gasto, porque la contención es la minoración del gasto en relación con la evolución del PIB y soportable y compatible con la entrada en vigor de la reforma tributaria que supondrá devolver a la sociedad, devolver a las familias y a las empresas el impacto que tuvo el aumento del IRPF y del impuesto de sociedades por valor de 3.700 millones de euros. Es decir, 9.000 millones de euros de impacto ex ante acumulado en 2015 y 2016. En relación a las previsiones de la evolución del ciclo, lo que el Gobierno trae a la Cámara
es una estimación del crecimiento del PIB en términos reales para el año que viene, que debemos calificar de conservadora. Respetamos las previsiones incorporadas al programa de estabilidad, que, como todos recordamos, será un crecimiento para el año que viene del 1,8% y que es comparable e incluso más conservadora que la de numerosas instituciones, institutos, organismos públicos y privados que analizan y estiman el crecimiento de la economía española. Por citar algunos de ellos, el Banco de España, que ya ha anunciado su gobernador esta mañana que revisaría a finales de julio las estimaciones al alza en términos de crecimiento, estima para el año próximo un aumento del 1,7%. Funcas lo hace en el 2,2%. El consensus de mercado está en el 1,6%. La Comisión Europea misma prevé un 2,1%. Todo ello con un deflactor del PIB estimado en un 0,8% para el 2015. Y en cuanto a la evolución del gasto, el límite de gasto no financiero para el Estado queda fijado en 129.060 millones de euros, con una reducción del menos 3,15% respecto al presupuesto inicial del 2014. Esta reducción es compatible con el mantenimiento del esfuerzo de financiación en materia de prestaciones sociales. Debo recordar aquí que la causa del déficit de la Administración General del Estado está en la financiación que desde esa Administración General del Estado hacemos a la Seguridad Social, al seguro de paro y a las prestaciones, pensiones no contributivas y complementos a mínimos de esa Seguridad Social, que en el año 13 llegó a estar esa financiación en casi 30.000 millones de euros, es decir, 3 puntos de Producto Interior Bruto, y que a medida que la situación económica mejore y el año que viene cientos de miles de personas no pierdan su puesto de trabajo, eso significará que el seguro de paro realmente reducirá su necesidad de financiación y de esa manera, por tanto, será compatible reducir el gasto público con el mantenimiento de las prestaciones sociales que son absolutamente fundamentales, básicas, en un país desarrollado como es España. No solo en el presupuesto que traerá el Gobierno a esta Cámara, en términos de contenido social, sino en la propuesta de reforma tributaria, que tiene un alto contenido, un altísimo contenido social, como lo tiene también el presupuesto de todas y cada una de las administraciones públicas de España, sean presupuestos de comunidades autónomas, sean presupuestos de corporaciones locales. Además, a ello se añade la reducción de la carga de intereses de la deuda del Estado, que también entendemos que es compatible con la evolución de un stock de deuda pública que va serenando sus ritmos de aumento, aunque para el año 2015 también habrá un aumento de los niveles del stock de deuda pública, de manera que será a partir del 2016 cuando registremos superávit primarios, es cuando asistiremos a la reducción de la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. He dicho antes que la economía española entraba en un círculo virtuoso. Ahora lo traslado en términos de evolución del gasto público. En 2015 estaremos ya en pleno círculo virtuoso, por el que se puede mantener el compromiso de la senda de consolidación presupuestaria simplemente con la contención en el crecimiento del gasto, sin necesidad de lo que se ha llamado recortes adicionales, gracias a la evolución positiva del ciclo, crecimiento del PIB nominal y a la existencia de ahorros autónomos derivados del ciclo en relevantes partidas del gasto, entre ellas he citado dos: prestaciones sociales, seguro de desempleo y carga de intereses. Por tanto, este compromiso de techo de gasto es compatible con una evolución del gasto público sobre el PIB que en el año 2015 continuará con la senda de reducción. La previsión es que el gasto público sobre Producto Interior Bruto se sitúe el año próximo en el 43% del Producto Interior Bruto frente al 44% y el 44,4%
4% que registró en el año 2013. Por tanto, eso es lo que hace compatible la reducción del déficit público, que el gasto público aumenta menos de lo que le hace la actividad económica. Como nos pasaba en los años 90 y comienzo del año 2000, hasta que se quebró esa tendencia positiva por el exceso de endeudamiento externo que ciertamente las políticas económicas anteriores no supieron atajar. Por lo que se refiere a los ingresos, el escenario de techo de gasto se ha llevado contando con un crecimiento del 4,3%, hasta los 133.712 millones de euros. Esa evolución prevista es perfectamente compatible con la evolución de los ingresos públicos, también previstos en la reforma tributaria, que muy pronto el Gobierno traerá a esta Cámara, y lo es, sobre todo, con un crecimiento como está experimentando la recaudación tributaria en nuestro país. Una recaudación tributaria que, de forma absolutamente provisional, puedo también informar esta tarde a la Cámara que hasta el mes de junio está creciendo en términos homogéneos, es decir, sobre el mes de junio del año anterior, sin tener en cuenta cambios normativos ni periodos de devolución, está creciendo del orden del 5%, en lo que es también expresión de que, además de la evolución económica positiva de nuestro país, lo que está es luchándose con gran eficacia contra el fraude fiscal. El escenario, por tanto, de techo de gasto da comienzo a lo que llamaba la senda virtuosa de la consolidación de las finanzas públicas, la misma que ya se experimentó, decía, a mediados de los 90, la misma que permitió abrir el periodo de crecimiento económico creador de empleo más largo y más intenso, más rico de nuestra historia, y la misma a la que hoy estamos asistiendo a su nacimiento. Por tanto, la apuesta por el Gobierno es la de una política presupuestaria que debe proseguir en la reducción del déficit público, porque es la mejor contribución a una estabilidad económica que hoy nos está haciendo posible que, contra pronóstico, estemos en los albores de un crecimiento económico creador de empleo que abre lo mejor de nosotros mismos como sociedad al presente, el año 2014, y sobre todo al futuro, al año 2015, donde el crecimiento económico redundará en una importante, en una sustancial creación de empleo. Acabo, señor presidente, insistiendo en que estas cifras, por supuesto, tienen mucho de dificultad, ¿no?, de asimilación y en términos de gran opinión pública. Pero estas cifras son las que apuestan por una estabilidad económica, que es la gran lección de esta crisis. España vuelve a crecer cuando su balanza de pagos se equilibra, cuando su inflación se controla y cuando sus finanzas públicas reducen con decisión el déficit, y cuando se incorporan las reformas estructurales que nos permiten avanzar hacia la modernidad en materia de relaciones laborales, en materia de presencia internacional, no solo nacional, de nuestros agentes económicos. Ahora que estamos abandonando la crisis, es el momento también de pronosticar una recuperación económica sólida, no basada en las fragilidades del pasado, sino en estructuras económicas comprometidas con esa estabilidad. Pero es el momento de no mostrar fatiga alguna en términos de incorporación de reformas estructurales para seguir modernizando a nuestro país, para huir de discursos políticos populistas que no tienen nada que ver con la recuperación económica del empleo, que es lo que abre realmente los discursos políticos a una sociedad de igualdad de oportunidades para todos y especialmente para nuestros jóvenes, con una recuperación económica como la que ya hemos experimentado en nuestro país. Ahora estamos volviendo a ser lo que fuimos cuando fuimos capaces
de fundar el euro y ahora estamos volviendo a ser también referentes en ese crecimiento económico. España, a buen seguro, liderará a la Unión Europea en materia de crecimiento económico y de creación de empleo en el año 2014. Por tanto, vamos a dar comienzo a lo que es la tramitación parlamentaria de un presupuesto que es expresión de un compromiso de política económica con la recuperación económica, con la creación de empleo y con esa sociedad del bienestar que es en la que mantiene la cohesión entre españoles, entre generaciones, la que da seguridad y fiabilidad al futuro. Muchas gracias, señor presidente.